el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Mientras el pueblo de Israel estaba experimentando en la frontera algo nuevo para conocer a Dios, ahí Él iba a mostrar su poder y ellos tendrían una nueva experiencia. Eso significa Piairot. Por eso en aquel momento, cuando el pueblo se desesperó porque pensaban que los egipcios los iban a matar a todos, Dios le dijo a Moisés: di al pueblo de Israel que marche. Es Dios el que dirige las cosas. Es Dios el que a veces hace que pases por una experiencia donde te vas a ver obligado a conocer a Dios. Porque muchos no conocen a Dios, como les he venido explicando. Pero hay momentos en que estás tan presionado que sí o sí vas a tener que experimentar lo que es Dios, el Dios de verdad. Entonces, antes no estabas acostumbrado a ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque vivías en lo natural, vivías en lo común, en lo corriente, en una situación que podías controlar. Cuando uno puede controlar su situación, entonces no le haya problema, porque la puede controlar, la puede manejar. Y en todo le va bien. Pero ahora que te has hecho cristiano y todo se te mueve, te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cuántos han hecho estas preguntas? Y uno se vuelve a preguntar, ¿será que me equivoqué? Entonces uno comienza también a tener experiencias donde eres conducido por Dios para que le conozcas mejor. Estas son las experiencias de la frontera, de los comienzos. Dios es quien manda y dice: di a los hijos de Israel que marchen. Ellos venían de Ramasés, arriba hacia Sucot, abajo y Etán por ahí cerca. Y luego Dios les dice: bueno, den la vuelta, suban a Piairot. Los egipcios que estaban mirando, porque no eran 4 gatos, eran aproximadamente 2 millones de personas. Así que los egipcios que estaban mirando que ellos iban hacia adelante y luego dan la vuelta, estaban asombrados mirando y diciendo: ¿qué pasa con esto? Pensaban que estaban locos, van para allá, van bajando, bajan para acá, suben. Entonces dijeron: los tenemos asegurados. Y esa fue la carnada para agarrar a sus enemigos. Y cuando ellos estaban al borde de su asombro, fueron atrapados. Éxodo, verso 14, verso 3. Porque Faraón, dice Dios, dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Es lo mismo que hace el enemigo de nuestras almas con nosotros. Somos empujados a situaciones difíciles, a veces bien difíciles, y el enemigo dice: lo tengo encerrado. Uno se desespera, no ve la salida, parece que nunca va a salir del problema. Y el enemigo gozándose: lo tengo encerrado, aquí lo voy a agarrar. Porque no sabe que Jehová pelea por nosotros. Éxodo.
Éxodo 14:4. Y dice el Señor: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El enemigo creía que ya los tenía. Todo parecía que la victoria egipcia era un hecho, mientras que el Señor estaba preparando una gran victoria. Y el pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo no lo entendía, y los demonios tampoco. Éxodo 14:5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Era la resistencia, era la lucha de los demonios para impedir el avance de los que habían salido de Egipto. Y lo mismo sucede con tu vida. Cuando vienes de Egipto, cuando sales del mundo y comienzas a caminar en la fe, entonces tienes una resistencia. Y la resistencia, ¿dónde comienza? En la casa. Porque el enemigo va a impedir el avance, porque estás comenzando a caminar aún en medio de los conflictos. Verso 6 dice: unció su carro y tomó consigo su pueblo. Verso 7: y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. El pueblo de Dios había salido de Egipto con mano poderosa. Cuando sales de Egipto, sales también de tu modo de vida natural. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Entonces, cuando vienes a la fe, sales de Egipto, pero también sales de tu modo de vida natural y comienza tu vida espiritual. Comienza una vida de fe, donde se dan situaciones absurdas, pero ves la mano de Dios. Y ya no es lo humano, ya no es lo acostumbrado, como dijo Moisés en Hebreos 11:27. Pero Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Volvemos a Éxodo 14:5, cuando Faraón dice: pero ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Esa es la resistencia. Esa es la lucha de los demonios para impedir el avance de los que están comenzando a caminar. Ahí se levanta el conflicto. Y ahí lo que resalta también es la intervención de Dios. Porque cuando empiezas a salir del modo de vida natural, entras en un modo de vida espiritual. Y comienzas a avanzar. Y comienzas a avanzar. Esta gente comenzó a temer cuando vieron la polvadera de los carros de Faraón. Comenzaron a temer. Mientras más se acercaba el Faraón, más temían, porque se habían olvidado de la nube que estaba encima de ellos todos los días mientras ellos caminaban. Se habían olvidado de la columna de fuego que les alumbraba toda la noche para que no se acerquen las fieras y puedan estar calientes.
Se habían olvidado de las plagas que acontecieron en Egipto. Ahora que los egipcios venían tras de ellos, los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Qué nos enseña esta porción de la Escritura? Que cuando nosotros tenemos problemas tenemos que mirar y recordar las veces que Dios nos ha sacado de otros problemas. Porque si recordamos, eso nos alienta, nos hace ver el futuro diferente, nos enseña a pararnos porque no estamos solos. Dios está con nosotros como Él lo ha prometido. No un día, 2 días, sino todos los días hasta el fin del mundo. Éxodo 14:11 dice, y comenzaron a renegar esto y dijeron a Moisés. Mire cómo es la gente de malagradecida. Los había sacado de la esclavitud, habían visto los milagros en las plagas, habían visto la nube, habían visto la columna de fuego. Todo provisión de Dios. Y ahora ellos comienzan a hablar. No habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hasta nuestro himno dice, morir antes que esclavos vivir. ¿Qué era esta gente en Egipto? Esclava. ¿Les pagaban salario? No. Aquí empezaron a quejarse delante de Moisés. Allí ya se veía un combate cerca y la gente piensa que se equivocó al salir de Egipto. Entonces comenzaron, había que echarle la culpa a alguien. Entonces, como es normal, ¿a quién le echan la culpa? Al líder. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No había un sepulcro suficiente para nosotros. Y así es la gente que sale del mundo, Dios la limpia, allá es basura, no es nada. La limpia, la restaura y la presenta como hijo suyo. Y sin embargo, cuando aparecen los problemas, comienza a hablar y decir, antes, cuando yo no era cristiano, me iba bien. Claro, pícaro, ladrón, sinvergüenza. Ya. Pero ahora que ha salido de esa esclavitud, del pecado y de la maldición, ahora estás aprendiendo a ser honesto. Estás aprendiendo a vivir de tu trabajo. Estás aprendiendo a vivir diferente. Pero dicen ellos, no, cuando yo no era cristiano me iba mejor. ¿Qué es lo que me está pasando? Lo que pasa es que el diablo arremetió con todo y Dios se lo permitió. ¿Dios se lo permitió? Sí. Dios se lo permitió con un propósito y la persona todavía no entiende los caminos de Dios. ¿Cuántos están pasando algo así? Bienvenidos, ese es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe. Miren lo que le dijo Moisés. ¿Por qué Moisés les hablaba así a esta gente? Porque Moisés conocía a Dios cara a cara. Y eso tenía que enseñarle al pueblo. Capítulo 14 de Éxodo, del verso 13 adelante. Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación de Jehová, la salvación que hoy hará Jehová para ustedes. Porque los egipcios que están mirando ahora, nunca más para siempre los veréis. Verso 14. Porque Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando? Si vos tenés la vara de autoridad. Levanta tu vara y dile al pueblo de Israel que marche.
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, se abrió el mar y fueron bautizados en el mar. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, Dios hizo que el mar se retirase con un fuerte viento oriental, toda aquella noche soplando el viento, e hizo que el mar se volviera en seco, y las aguas quedaron divididas. Y fue entonces cuando los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo el mar como muro a su derecha y a su izquierda. Y a los egipcios, ¿dónde estaban? Atrás. Solamente entraron los egipcios hasta la mitad. Cuando ya los israelitas llegaron a la otra orilla, pasaron al otro lado, fueron atraídos los egipcios para ser derribados, e Israel era la carnada. Fíjense que el bautismo es la identificación con el Señor en su muerte y en su resurrección. No tenían salida. A un lado estaba el desierto, al otro lado estaban las montañas, el mar estaba al frente y atrás venían los egipcios. ¿Cuántos han sentido así alguna vez sin salida? El que abrió la puerta fue el Señor. Abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con el Señor, Satanás es juzgado en nosotros, porque lo de Satanás está en nosotros, está en nuestra carne, pero cuando nosotros decidimos entregarnos a Cristo y morir con Cristo, ¿quién es el juzgado? El enemigo es juzgado. Por eso el que está en Cristo juzga a Satanás en su propia carne. Y aunque sienta el mal en sí mismo, dice, no estoy de acuerdo contigo. Y viene al Señor y dice, me aborrezco a mí mismo, ayúdame. Porque cuando uno nace de nuevo, la carne queda ahí, no sale. Entra el Espíritu Santo a nuestro espíritu y comienza nuestra caminata, nuestro nuevo caminar en la fe. Pero el enemigo está ahí. Va a venir a provocarte con todo lo que te gustaba. Va a venir a provocarte con todo lo que hacías antes. ¿Por qué? Porque esa es su estrategia. Y saben, nunca le ha fallado. Pero cuando Jesús está en vos, Él te va a ayudar a vencer lo que tienes de Satanás, y Satanás será juzgado en tu vida. Es como decir que Satanás está atrapado en la carne del hombre. Porque antes Satanás estaba fuera del hombre, pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, él estaba fuera del hombre. ¿Sí? ¿Están entendiendo eso? Él estaba fuera del hombre. Ahora está dentro del hombre. Así que cuando el hombre es atraído a la cruz, el pecado es juzgado en la carne, pero también Satanás es juzgado. Y entonces lo vencemos y se va limpiando las áreas donde él antes dominaba, controlaba. Por eso los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. Y ellos llegaron hasta la mitad del mar, y en la mitad
ellos perdieron su poder, los carros comenzaron a tumbar las ruedas, se acabaron de atascar, porque ellos vieron, volvamos atrás, dijeron, pero ellos no podían volver atrás. ¿Por qué? Porque Jehová peleaba por los israelitas. No era solo que el Señor había dicho, ustedes estarán tranquilos, porque Jehová peleará por ustedes. De eso se dieron cuenta sus enemigos, y eso es lo que quiere decir actuar en el nombre de Jesús, porque ya no estás solo peleando, es Cristo en vos, peleando. Cuando creíste y te bautizaste, fuiste salvo, porque está escrito, el que creyere, un requisito, y fuere bautizado, segundo requisito, será salvo. Ya no es contado entre los de Egipto, entre los mundanos, sino es contado entre los creyentes. Es la redención la que hace posesionarse en Cristo y formar parte de su pueblo, de su casa, de su eclesía, que quiere decir iglesia. Éxodo 15, 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahí aparece la cabeza, el cuerpo y el reino. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el cuerpo? ¿Y quién es el reino? ¿De quién es el reino? De Dios. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. El diablo le había hecho creer al Faraón que se aproveche de la locura de los israelitas y que miren dónde se metieron. Pero Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Después de eso, María, la profetisa, la hermana de Moisés, hermana de Aarón también, tomó un pandero, dice, en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y a partir de ahí es que se canta María y le respondía, canten a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa fue una experiencia tremenda. Por eso es que Piairot no es cualquier cosa. Piairot es el lugar de las dudas, es el lugar de la vacilación, es el lugar de las luchas, pero al fin se toma la decisión de fe y se camina y el Señor comienza a actuar y comienza el cambio en nuestra vida. Comienza también la experiencia de conocer cómo Dios interviene, cómo es poderosa su mano para extenderla en nuestra ayuda, cómo somos liberados del mundo y de la esclavitud al tener en quién creer y comprobar que Dios es fiel. Cuando uno cree en Dios y prueba su fidelidad, puede confiar en cualquier cosa porque Dios siempre va a extender su mano para ayudarnos. El pueblo de Israel estaba a punto de pasar el Mar Rojo, el mar de los juncos, el mar de las muchas voces, el mar de las distracciones, pero por fin iban a ser libres de los egipcios. Pero al ver que estaban, como dije antes, encerrados entre los carros del faraón, entre el desierto y la montaña, ellos comenzaron a gritar y a renegar. Es entonces tiempo de adorar al Padre y levantarse en victoria para seguir adelante en el camino, sin temor, pues Él tiene especial cuidado de cada uno de nosotros. Él direccionó las jornadas.
Pero nos corresponde a cada uno de nosotros salir y sacar lo que no es suyo, lo que no es de Dios. Y esto significa hacer morir lo terrenal. Con Dios todo es posible. Sin Cristo nada podemos hacer. Quedó registrado. Sin mí nada pueden hacer. Dios lucha por nosotros. Es Dios quien habla aquí y dice: di a los hijos de Israel que marchen. Primero tenían que dar la vuelta, bajar, 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 otra vez dar la vuelta, subir, subir. Los egipcios habrían pensado: pero estos están locos. Y eso es lo que recibimos, el nombre que nos dan a nosotros cuando nos convertimos. Te cuento que se convirtió la fulana. Sí, y está loca. O te cuento que se convirtió el fulano y está loco. ¿Dónde comienza la persecución? En la casa, en la familia. Pero miren dónde fueron a parar, mírenlos dónde están. Y cuando ellos estaban locos, dando la vuelta, el Señor agarró a los enemigos justamente porque Israel era la carnada. Cuando parece que el diablo te llevó al borde, allí es cuando Dios actúa. Y ellos son esparcidos porque somos la carnada de Dios para el enemigo. Cuando el diablo crea que ya te tiene en un momento difícil, cuando parece que vas a ser entregado en bandeja, se levanta nuestro Dios Todopoderoso y pelea por nosotros. Y los demonios saben que estas experiencias son experiencias en la frontera, al inicio de la salida de Egipto. El enemigo siempre va a luchar para impedir tu avance, pero aquí es donde resalta la intervención de Dios. Aquí es donde pasas de esa vida natural a la sobrenatural. Aquí es donde aprendes a caminar por fe. Aquí es donde se dan situaciones absurdas, pero en medio de eso ves la mano de Dios actuando y comienza tu avance. Porque aquí es el momento cuando decides bautizarse. Porque ellos fueron bautizados con la nube en Etán. Y en el mar Piairot viene lo que sigue. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2. Ahí en este verso está resumida esta experiencia. El resumen de etapas fronterizas. Aquí les habla Pablo a los corintios y les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Dónde fue eso? En Etán. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Dónde fue eso? En Piairot. Note aquí que se habla del bautismo y se habla de dos bautismos. Uno es en la nube, o sea, en la presencia de Dios. La nube que los guiaba era Cristo, que es por la fe. Y el otro es el bautismo en agua cuando entraron, ¿dónde? En el Mar Rojo. Esos son los dos aspectos del bautismo. Son bautizados en la presencia de Dios y son bautizados en la gloria de Dios, que se refiere a Cristo. Vayan en el mismo capítulo de Corintios, Primera de Corintios 10, ahora el verso 3 y 4. Dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual,
Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que Cristo estaba siguiendo el peregrinaje de los israelitas, como sigue nuestro peregrinar hasta que nosotros podamos llegar a la meta. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.